¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va todo? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Tiempo en Modo Radio. En esto que se tenía que decir, Y se dijo, otra tarde calurosa, pesada sobre la ciudad de San Francisco. Al final no llovió, el clima no cambió. Recién el lunes se prevé cambio de temperatura. Así que hay que aprovechar el fin de que tiene pileta, el que no podrá ir a un club o abajo las plantas y tratar de pasar este veranito. Que la ciudad de San Francisco luce bastante vacía. Recién estuve por el centro, no hay nadie en la calle. sí, mucha gente de vacaciones, mucha gente viajando y la poquita que queda, agarra el fin de semana y a veces tiene la posibilidad de irse acá cerquita, pero se va a dar una vuelta por lo menos Sí, más no hay. chiquita, Arroyito, ¿saben? Sí, Marul, el puente de El Marul. mismo Carlos Paz, pero bueno, pues ya está más lejos. Pero no, no, esta mañana no había nadie, esta tarde no hay nadie, no, no hay gente, no hay gente caminando, no hay gente dando vueltas. 25 de mayo entras y mirás allá a lo lejos y alguno que otro autito dando vueltas. No parece San Francisco. Igualmente, después más cerca de la nochecita, tipo 7 y Hay media, gente que 8 está en ahí, la ahí se calle, genera un poco de movimiento. sí, hay gente que está en la casa y gente que está en las quintas. Hay muchas quintas en San Francisco, muchas casas con piletas, entonces están todos guardados ahí. Sí, sí, con este calor no dan muchas ganas de salir, y menos temprano la siesta con semejante sol que te parte al medio. Pero bueno, empezamos con la información del día que lamentablemente, dolorosamente, tristemente, tiene que ver con otra muerte joven que se da en la ciudad de San Francisco y que está relacionado con lo mismo que veníamos hablando hace muy poquitos días en este mismo vivo, que tiene que ver con problemas cardíacos. Según las primeras informaciones, un joven de 37 años que muere de muerte súbita en la ciudad de San Francisco ocurrió en la intersección de Cervantes y Avenida Chile. Este jovencito de 37 años iba en un colectivo con destino a Devoto, se descompensó, llegó la ambulancia rápidamente, los trasladaron al hospital, pero a los pocos minutos falleció. Según la información que tenemos nosotros, se trata de muerte súbita, o sea, relacionado a problemas cardíacos. A esto hay que agregarle un tema que no hemos hablado mucho, que tiene que ver con un joven de barrio La Milca, que falleció a raíz de un ACV hemorrágico, un accidente cerebrovascular, que está todo más o menos relacionado, y se da a una larga seguidilla de personas de entre 35 y 50 años que vienen falleciendo en la ciudad desde los últimos meses del año pasado y en este enero, que creo que es la tercera persona que muere en este enero, muy jóvenes con problemas cardíacos. Y la pregunta de siempre, ¿qué está pasando? Por el momento, salvo un médico que comentó en nuestras redes sociales, el resto, las entidades oficiales, sanitarias, por ahora nadie dice nada ni da una respuesta. Alguno me podría decir, che, no, eso ocurre puntualmente en San Francisco, no tiene nada que ver con una estadística provincial, nacional, pero bueno, desde este lugar lo vemos, es palpable y toda la sociedad se lo pregunta, ¿qué está sucediendo? Sí, sí, es toda una incógnita y una incógnita trágica porque o sea, son vidas que se pierden. Este chico tenía 47 años, 37, 37 años, 37 años. 37 años, muy, muy jovencito, iba a trabajar temprano, un día laborable para él y imagino que hubiera sido todo normal, de golpe se corta la luz, Sí, sí, como sí. se sabe decir en la calle, y termina muriendo camino a su trabajo. Sí, voy recordando algunos, una chica que estudiaba en Córdoba, que fue a mediados del año pasado, que se descompensó mientras creo que barría la vereda del departamento y falleció. Otro hombre que caminaba cerca de lo que es Unión Social, que se descompensó una mañana temprano también, mientras iba caminando, 50 y pico de años, y falleció. Otro que manejaba su camioneta y perdió el control, chocó contra un árbol y después se corroboró que fue producto de un problema cardíaco, que también falleció. Otro hombre de 47 años, que es conocido por mí, que lo he comentado, que se descompensó a la madrugada y a los pocos días falleció de un problema de corazón. La lista es interminable y te puedo nombrar que hay entre, no sé, agosto del año pasado y enero, por lo menos 10 casos de este tipo, con muertes de personas muy jóvenes que están relacionadas con problemas cardíacos, cerebrovasculares, que ocurrieron en la ciudad de San Francisco solamente. Si nos trasladamos a la zona o a la provincia de Córdoba, se dio una seguidilla en un momento de muertes de jóvenes muy, muy pequeños, de entre 6 y 7 años hasta 14 o 15. Si eso no es un indicio de algo que creo yo merece una respuesta a la sociedad, o por lo menos que se investigue para saber qué está sucediendo. Yo sé que no es fácil, ¿no? Sé que la situación no es fácil y llegar a una conclusión tampoco lo debe ser, pero
deben existir profesionales, personas que conocen del sistema sanitario, que pueden esbozar al menos una respuesta primaria para llevar un poco de tranquilidad, porque los comentarios en redes sociales son de los más variables, de los más locos y conspirativos que pueda haber. Sí, sí, nosotros hemos consultado por abajo y fuera de off, te dicen que es una situación atípica, no es que no se niegan que o que esté dentro de la estadística, te dicen sí, hay un número de gente que mucho más joven que se muere y son por problemas cardíacos. Después que haya un comunicado oficial o que haya una orden desde el Ministerio de Salud, por ejemplo, para decir, che, mira, vamos a determinar qué está pasando porque esto es un dato que incide muchísimo en lo que está pasando, porque decís en la vida de la gente, ¿me entendés? O sea, si murieron, como digo, en todo enero, tres personas, no es por el calor, ¿no? O sea, Sí, y me estaba olvidando del chico Mario Canelo, que falleció también, claro. se levantaba para ir a trabajar y se descompensó y a los minutos falleció en su casa. Y otros tantos que cuando nosotros consultamos que no terminan tan trágicamente como una muerte, pero sí terminan con un gran susto y internados en clínicas privadas o que no van directamente al hospital y que se sienten mal y que se salvaron de pedo porque después se hacen el estudio y cosas, y si no hubieran ido a tiempo hubiera sido mucho más grave la situación. Yo lo comento con gente cercana y hablo y ninguno recordamos que en años anteriores, ni siquiera en la época del COVID, o sí que puede ser la época del COVID, que se dieron un par de muertes jóvenes producto de este virus, pero el resto de los años no recuerdo tanta gente de este rango etario, 35, entre 35 y 45, Sí, y 35, tampoco, 50 años, tantas personas fallecidas. Mirá, se me va viendo la cabeza una persona que salió a comer con sus amigos y se volvió porque se sentía mal y se descompensó y murió en la puerta de su casa. Y así hay un montón de casos, como decís vos, muchos que no tenemos registro claro, pero que después hablando con, acá en San Francisco, una ciudad chica, nos conocemos todos, te dicen, no, mirá, le pasó esto, le pasó lo otro. Gente joven y gente que normalmente no sabía que tenía un problema de salud o que hasta el momento que le pasó estaba muy bien de salud y llevaba una vida totalmente normal. claro, de golpe se encuentran en esta situación, es los problemas cardíacos, el ser cardíaco son graves. Si te pasa algo o tenés justo esa mala suerte de no ser asistido con anterioridad y con un tiempo para poder hacer algo, no la contás más. Yo estuve hablando con mi cardiólogo, al cual le hice todas las preguntas que pude. Estuve en el 31, mira, el 31 fui porque me dio turno en el 31. Aunque parezca mentira, eso marca un poco también la edad que tiene uno, que un 31 te da aquí el médico, pero bueno. Y estuve hablando largo y tendido, y bueno, él por supuesto que del lado de la ciencia no cree que las vacunas, que es una de las causas que atribuyen mucho en redes sociales, sean el causante de todos estos problemas, y lo mismo, que no recuerdo el médico que comentó en nuestras redes sociales ahora, sostenía lo mismo, que hay muchos problemas de estrés, obesidad, Comer mal. falta de controles, que es muy común la falta de controles, colesterol, que no se lo atribuye a nada, y me dice, la mayoría, si te pones a indagar fino, la mayoría de las personas que les sucedió esto tenían muchos factores de riesgo. Yo en eso no se lo discutí, sin ser médico no estoy tan convencido, porque conozco algunos casos puntuales donde no había factores de riesgo tan importantes. ¿Entendés? Por ejemplo, no es solamente fumaba, en otros ni siquiera fumaba. Sí puede haber estado un poquito excedido de peso, pero si ese factor es tan importante, esto en años anteriores se debería haber manifestado de la misma manera, y cosa que yo, por lo menos en mi memoria y en los registros que estuve buscando en internet, porque internet te permite eso, con la inteligencia artificial, hacer un análisis, no hubo tantas muertes jóvenes como se dieron en este fin de año del 2025 e inicio del 2026, y los factores de riesgo. Yo lo mismo. Sí, 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 ese multicausal que saben decir los médicos, hace tiempo que ya lo tenemos. No es que ya venimos sufriendo en este país no solo la parte de estrés, sino que un montón de otras cuestiones y hasta el mismo consumo. Pero bueno, de Sí, droga que hay gente que consume, pero tampoco no es una sobredosis. y el estrés a mí, yo no soy médico, vuelvo a repetir, no tiene ningún rigor científico lo que digo, solamente opino de lo que voy viendo y de la realidad y de las consultas que recibo en la calle también, porque un montón de gente, como hacemos esto, te pregunta, ¿vos qué sabés, qué averiguaste? Y hoy el acceso a la información es mucho más simple que años anteriores,
Y bueno, el tema que tiene que ver con el estrés es un agravante, pero directamente por estrés son muy pocos los Sí. casos que llegan a un límite tan grave. Según las estadísticas que estuve leyendo, son el 2 o el 3%. Con lo cual puede ser un factor más que incida sobre todo eso, pero no es el único. Sí, Son sí, muy no. pocas las personas que llegan a un final tan grave de corazón, producto solamente del estrés. Sí, no, aparte el estrés normalmente incide sobre otras cuestiones del cuerpo, no tanto sobre el corazón en sí. Sí incide un poquito, pero nadie murió de estrés, o sea, sí te deriva a otra enfermedad, a lo mejor. Y aparte de eso, es un estrés crónico con una depresión, ya sería un caso Sí, muy visible desde afuera, que y- cualquiera se podría dar cuenta. ¿Quién no vive con estrés? Es cierto, y que eso puede llevar con otras cuestiones a problemas, está claro que sí. Pero vuelvo a repetir, todos estos factores de riesgo que estamos hablando y nos dicen, existían hace 4 o 5 años atrás y por lo menos en los registros que yo busco y encuentro mediante internet, inteligencia artificial, siguiendo los necrológicos, no me da que se haya dado esta cantidad de muertes jóvenes. Puede ser un hecho aislado que se dio este año y también puede ser. No digo mm, que no, simplemente trato de que alguien que se encargue y sepa realmente de cómo se administran estas situaciones, hagan un estudio más o menos serio y lleven respuestas, porque no me lo pregunto yo solo, sino que la mayoría de la ciudad, de la sociedad, por lo menos que en San Francisco, está hablando de eso en los últimos días. sí, y otro dato que lo habíamos dicho en una de las muertes anteriores, son todos hombres. Son todos hombres, sí, eso es cierto. Todos hombres. Yo no conozco Una sola estudiante esta por chica sí, los otros y 9 son hombres. son todos hombres, o sea, entonces ese multicausal que le incide a los hombres nomás. Sí, 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 por eso. Hay muchas cuestiones para ver. Vuelvo a repetir, no tiene ningún rigor científico, pero sí tiene la expectativa de que alguien le dé ese rigor científico a lo que estamos hablando, diciendo, opinando, que también es llevar lo que la sociedad dice a exponerlo públicamente, a ver si alguien nos dice, no, mira, ustedes están equivocados totalmente, y escuchamos y aceptamos y debatimos, no tenemos ningún drama, pero me parece que ya es hora de que alguien dé una respuesta más o menos seria. ¿Qué está pasando? Si Sí, no, sí. parece que en realidad, cosa que yo no creo, que algunos de los que son más conspirativos van a terminar teniendo razón porque nadie les responde. Sí, sí, sí. Encima ocurre eso cuando en la sociedad se empiezan a preguntar o crece esta incógnita, después se dispara para cualquier lado. Si no hay, en el mismo estado no hay no tiene una decisión o una definición de lo que está ocurriendo, se empieza a ver todas estas conspiraciones o pensar en estas conspiraciones que decir, bueno, al final quieren que se muera, empiezan a decir un Sí, montón de sí, sí. cuestiones Que no tienen que no nada tienen que ver. un rigor científico básico, pero se provoca porque no hay una comunicación clara del otro lado. A mediados del 2025, o sea, el año pasado, la provincia de Córdoba dio a conocer una estadística, y esto sí es oficial, donde decía que se había dado un incremento de muertes entre los 30 y los 50 años. La nota había sido publicada por La Voz del Interior en aquel momento y consultó a distintos médicos del sector público y privado, los cuales manifestaron y casi coincidieron que se debía a un rezago que había de lo que era o lo que había sido la pandemia de COVID-19, problemas de salud asociados a eso que terminaron repercutiendo más tarde. Ya el año pasado, digamos, el año pasado, estadística del 2024, había arrojado Mm. eso, que había como un 20% más de muertes jóvenes en el rango etario de 30 a 50 años que años anteriores no se daban. Eso fue un indicio. Todavía las estadísticas oficiales de Sí, 2025 que no no están. están, y que son más graves. Y por lo que, por lo menos acá en San Francisco, por lo que yo veo, Sí. sí. Entonces, hay un patrón el cual se debería investigar, sacar dudas. Y quién, no sé, o a lo mejor pueden hasta llegar a descubrir que esté pasando algo que no estamos viendo. Sí, puede ser de cualquier cosa, pero bueno, pues, se necesita saber. Bueno, para terminar con esto, mientras era trasladado este joven al hospital Iturraspe en grave estado, que lamentablemente terminó falleciendo, se armó un cordón sanitario. Se le llama un cordón sanitario, es la ambulancia, va acompañado por normalmente dos móviles de policía que van abriendo camino para llegar lo más rápido posible al centro de salud, porque en Sí, problemas cardíacos cada minuto cuenta, es vivir o morir. Entonces, en ese camino hacia el hospital,
un auto de la policía, una camioneta de la policía, terminó chocando con otra camioneta en Ramón y Cajal y Belgrano mientras iban haciendo el cordón sanitario, para completar toda esta historia. Pero eso quiero decirlo que normalmente funciona. Ya lo conté la otra vez, tengo un amigo, Leo Comba, que falleció y se descompensó mientras era trasladado a Córdoba en Río Primero. Y en Río Primero, desde la localidad de Río Primero hasta la clínica Vélez Arfield en Córdoba, fue acompañado por un cordón sanitario de la policía de Córdoba que se armó muy pero muy rápido y que le permitía, mira, para que tengas una idea, la ambulancia iba a 140 con los dos policías abriendo caminos, no en San Francisco, en la circunvalación de Córdoba y sobre la avenida Vélez Arfield, Córdoba, que es muy transitada, y así llegaron a la clínica. Y no chocaron con nadie. Acá en San Francisco, que es una ciudad mucho más tranquila, terminaron teniendo un accidente. Es una cosa, ¿no? Sí, porque se ha visto también muchas veces cuando pasan ambulancia o cuestiones así, como que la gente no toma conciencia que tiene que correrse, o sea, Sí. tiene que correr y frenar. Si podés frenar, frenar, acomodate, hacer poner unos metros, porque a lo mejor hay alguien que no puede estacionar y hay alguien estacionado ya en el lugar, pero hacer unos metros y hacerte un costado para que pueda pasar y después seguir circulando. Sí, Hay frenar muchos si es casos, necesario. sí, Frenar. hay muchos casos que han ocurrido así y hasta hubo hasta enojos, ¿cierto? Se creen dueños de la calle, saben decir que Y yo, van o con una sea, urgencia a veces. claro, pero van con unos, y está bien, y Sí. tienen que ser dueños de la calle en esos segundos, como decís vos, son muy importantes. Entonces, ¿qué te cuesta hacerte un costado, teniendo moto, auto o lo que sea? Porque te puede pasar un accidente como este, y más acá. Es sabido que los que están subidos arriba de una camioneta se creen que no Sí, pueden van a pasar por frenar delante. nunca y Sí, no, sí. y no pueden frenar nunca. Lo que resalto y recalco de esto, que me parece importante, que no lo sabía, que esto del cordón sanitario es un protocolo que ya tienen aceitado los servicios de emergencia y la policía. Sí, Imagínate, está muy bien. desde Río Primero a Córdoba son 50 y pico de kilómetros abriendo camino, cuestión que no es nada fácil en una ciudad No. tan grande y con el tráfico que tiene Córdoba capital. Sí, aparte la comunicación y todo, cómo encontrar, tener móvil disponible, lo mismo que pasó acá en San Francisco a las 7 de la mañana. Sí, sí, por eso, muy, Eh, muy interesante que no lo tenía y cuando es un problema así grave, ese cordón sanitario que lo hace la policía va abriendo camino para que la ambulancia pueda llegar lo más rápido posible a un centro de salud y que es intentar salvarle la vida. Me contaba gente, familiares, que en Córdoba en un momento eran 4 móviles abriendo camino, 2 en la ruta y después cuando entraron a Córdoba 4, claro, con los cuales se exacto. iban adelantando y iban abriendo. La verdad que no lo sabía y me pareció que a veces cuando las cosas más o menos funcionan Sí, hay que decirlo. destacarlo. Bueno, seguimos con toda la información en este resumen de viernes por la tarde, calurosa tarde en la ciudad de San Francisco. Tenemos el título ahí que dice ¿quién abre y quién cierra los paraguas, así se dice, del pasaje Cornaglia? Acá estamos a 10 metros del pasaje Cornaglia, un montón de paragüitas de colores, muy bello, muy lindo, me gusta cómo queda. El sábado a la noche va a haber distintos eventos acá, gastronomía, pero hay un tema, ¿quién lo cierra y quién lo abre? Porque Un montón justo de ahorita gente, averiguando, la otra vez lo preguntamos y averiguamos, manual, uno por uno. un montón de gente pregunta sobre quién habla cosas. Y yo te dije en broma, voy a entrar a trabajar en la municipalidad para abrir y cerrar paraguas, y resulta que sí, que es manual la abrir y cerrar Uno por uno. sí, sí, no es cuando te lo dije a vos mismo y se lo comenté a varios, porque esta mañana recién termino de ratificar la información y me dice, no, hay un grupo de personas que está encargado de eso, Una cuadrilla una municipal que se cuadrilla encarga de municipal eso. con un andamio que ya preparado para eso, lo arman en un ratito, abren en distintos sectores, lo van abriendo y después termina, levantan y se llevan todo en la camioneta. ¿Cuántos paraguas hay? 70 paraguas. 70 paraguas. Uno por uno se levanta. Hasta ahora, porque dice que van a haber más, pero bueno, 70 Hay que paraguitas. apretar el botoncito, se levanta y después el otro día hay que cerrarlos a todos. Claro, o si hay algún viento, tormenta o alguna cosa que incida en que el paraguas se pueda romper o algo, tenés que también estar disponible para ir a cerrarlo. Esto tampoco tiene ningún rigor científico, ni es oficial, pero aparentemente es una de las pocas horas extra habilitadas es para hacer el trabajo. Exactamente, esa es una de las cuestiones que también se Extraoficial, terminó. porque tampoco lo vamos a poner a Sí, corroborar. claro, termina comentándome eso, porque sí, bueno, una de las pocas horas extra que habilitó el,
secretario de Economía Juan Carlos Sola son para los paragüeros, Paraguay, suena o feo. paragüistas, o qué sé yo, Que quedó muy lindo, pasa que eso me gusta, ¿no? paraguasca. Pero no sé, no habrán pensado en un sistema un poco más ágil, digo. No, cuando yo te comentaba lo otro, decía, no, en otros lugares es automático. Vienen, no sé ¿Cómo se cómo es, hace? No pero sé, la después, verdad. para mí no puede ser automático. Es Sí, decir, pues, ¿cómo hace? o tiene que ser un paraguas especial donde el sistema de apertura tiene que Se ser, te ha automatizado de otro lado, claro, tal. con un medio electrónico, medio, qué sé Claro. yo, decir, bueno, De viste que última vos, que falla alguno y a ese sí lo hace viste que manual. vos ponerle en un momento te sacabas la selfie y vos apretabas y apretabas de acá y apretaban Sí, con sí. el palito la selfie. A lo mejor un sistema más o menos parecido, pero Inclusive no. las casas modernas, San Francisco, quien tiene algún poder adquisitivo, ya las tienen todas automatizadas, subir persianas, prender luces, está todo automatizado eso en algunas Sí, casas, bueno, la pero gente poner pudiente, un paraguas al aire libre con esa tecnología, sí, sí, tampoco es barato, ¿no? eh, Tampoco es barato. Tampoco es una fortuna para quien puede pagar, vamos a ser realistas. sí, sí, pero bueno, son 70 paragüitas que vos vas y la tienes que abrir. Si querés te traigo, sigo averiguando, te traigo a los chicos que abren el paraguas, Sí, porque podrían poner me quedaste mirando como que no me crees. No, me llamó la atención, tendría que traer a Alexa, ¿viste? ¿Sabes quién es Alexa? En la computadora Sí, esa que hace todo. Alexa, abrir paraguas. Sí, Sí, sí. Alexa abrir paraguas. Yo veo una cabaña de ahí, Alexa poner música, Alexa hacer burbuja, Alexa contar un chiste. Hay Alexis. Hay un par que se llaman Alexis, le puede decir Alexis, Sí, sí. que son trabajadores municipales. Pero vos sabés que lo están usando mucho en personas mayores, que la misma computadora, inteligencia artificial, le pregunta la hora Eh, y le cargan los recuerdos si tiene que ir al médico, le dice si se siente mal que puede llamar a un servicio de emergencia, Sí, si quiere que llame al hijo. es muy útil. Es Si muy la útil, sabe usar. si la sabe usar es muy útil. Para los paragüitas, digo, a lo mejor podrían haber creado algo, así, abrir paraguas y que el paraguas crezca, se abra. Sí, le pueden decir los chicos de la UTN que saben mucho esto de tecnología. Sí, Y sí, yo no, decir, no, bueno, no mira, sé ¿cómo si. podemos hacer un sistema para que no pone siempre a gente abriendo y cerrando paraguas y mirando el cielo a ver si, o el viento, a ver, porque imagínate, un día de viento, por más que esté No le queremos ahí, quitar el laburo a nadie, ¿no? no, no, Tampoco, no no. queremos que nadie le quite el laburo a nadie, ojo. Ah, bueno, Con buena onda. pero bueno, es como para que, y sin embargo, alguien que venga y diga abrir paraguas también sigue siendo trabajo. ¿Lo habrán comprado en San Francisco los paraguas o vendrán de Mercado Ahí ya no sé, Libre? ¿O dónde vendrán? ahí ya no sé. ¿Dónde hay un proveedor mayorista de Ya no paraguas? sé, sé que son, al ser multicolores, son más baratos, porque si vos compras paraguas de un solo color es un quilombo, Mira vos, es más caro. pero queda más lindo, sí. Porque quise comprar un momento paraguas y era todo al revés. O sea, si vos compras de multicolor, te dan, el multicolor es más barato que, ponele, que le compras todo azules, te sale más caro. ¿Serán hechos en China o serán industria nacional? Y tendría que ser Esa que averiguaste internacional. tanto, vamos baja No, uno y vamos poniendo a ver. te lo voy a averiguar, pero yo creo que nacional. Bueno, donde también hay problemas, la noticia de color estuvo en un viernes, pero empezamos para abajo y vamos a seguir ahora con otra noticia para abajo, donde hay problemas en Pauni. En Las Varillas la empresa está muy, muy complicada, nadie sabe cómo va a seguir la situación y muchos temen que empiecen los despidos. Sí, ya hubo suspensiones, lo habíamos dicho a fin de año, la situación era grave, pero bueno, no estaría cambiando para nada, sino que se estaría agravando. Es más, hay algunos proveedores o algunas deudas que tenían con Pauni que tampoco se la están pagando porque están esperando también el ingreso de ese dinero, los directivos de Pauni, para hacer frente sobre todo a los gastos de sueldo que dieron muchos, ponen las vacaciones se la pagaron al 50%, un porcentaje así mucho más bajo de lo que habitualmente era. Eh, los sueldos también están al 70%, una cosa así, y es muy atrasado. Antes pagaban cada 15 días y ya lo que a mí me dijeron así por abajo, y gente que trabaja ahí, que ya hace 3 quincenas que no cobran. Sí, muy compleja la situación. En la última entrevista decían que se debe al ingreso de maquinaria importada, mucha maquinaria que se permite también usada a precios menores, a veces con mayor tecnología, que los costos de producir y fabricar en la Argentina, producto de los impuestos, son muy altos. Eso es lo que esboza, dice la empresa. La situación es muy compleja, una empresa muy, pero muy importante de Las Varillas que emplea además mucha gente. Sí, y mucho de San Francisco hay gente que
vive aquí en San Francisco y que va y trabaja en Pauni. Y no son pocos. De hecho, el gremio tendría que estar, no sé, activando alguna forma alguna reacción en cuanto a esto, porque el panorama realmente de Pauni va directo, por lo que me contaron, está casi directo en la quiebra, ¿no? Situación compleja de Pauni y lo mismo se va a replicar en otras empresas que están un poquito mejor paradas en la ciudad, pero hablando con gente del mundo empresarial hay mucha preocupación en algunos de estos sectores, lo que tienen que ver con quienes se encargan de vender, reparar, producir, todo lo que tiene que ver con autopartes, máquina agrícola y demás. No me voy a poner a opinar sobre el contexto en el cual sea esto. Seguramente la semana que viene vamos a estar hablando con mucha más propiedad y con gente que está directamente involucrada en ese rubro. Y nosotros vamos cerrando la edición del día viernes. Simplemente contarte que Viernes, el francés Viernes, el que desbarató Sí. a la policía de Córdoba ya por 2013, se confirmó que fue asesinado por un pastor evangélico junto a su hermano y otras mujeres. Son 3 personas los que están imputados y una cuarta por encubrimiento. Aparentemente este pastor evangélico tenía relación directa con Viernes en este último año. Este hombre también, por lo que dicen, era pirata del asfalto, estaba relacionado con todo ese mundo. Algún desencuentro llevó a que estas personas, relacionadas con una iglesia evangélica, lo terminen acribillando y matando al francés Viernes. Están detenidos. Están detenidos, fueron detenidos hoy, ayer digo. Uno de ellos estaba escapando rumbo a Paraguay, lo agarraron en un colectivo en Corrientes con dinero en efectivo y alhajas. Y quien dio el alerta de lo que había ocurrido fue el propio hijo de Viernes, que está detenido en una cárcel de Buenos Aires, acusado de ser quien ingresó a varias viviendas a robar, varias entraderas realizó, pero como sabía el entramado, todo, fue quien denunció y alertó a la justicia de quiénes serían los autores, cuestión que ya se avanzaba por ese lado, y fueron detenidos. La cuarta persona, que es por encubrimiento y se creen que sabe un poco más, cuando se enteró que lo habían matado a Viernes, que todavía no lo sabía nadie, solamente se ve que en ese mundo chiquitito, fue a la casa donde vivía Viernes y le llevó todos los muebles, le robó todo lo que tenía dentro. Así que imagínate en el mundo que se movía toda esta gente. Sí, sí, es una red de delincuencia que vos decís, bueno, ¿hasta dónde llega? Bueno, hasta pastores y un montón de cuestiones, pirata de asfalto, imagínate todo, ahí se cagan uno con otro, Sí. de pronto, entonces ahí el que tiene es la ley del más fuerte, y esta vez, Viernes, Aparentemente perdió. Viernes, claro, Viernes los habría cagado a estos delincuentes y por eso lo termina matando. Así de simple. Y en ese submundo las cosas se pagan así. Sí, sí, demasiado lejos llegó Viernes con todo El delito no paga, diría. Demasiado llegó Viernes con Sí, demasiada cantidad edad. de delitos. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, nosotros nos vamos. Nos Nos vamos. volvemos a encontrar el lunes. Ahora vamos a descansar este fin de semana como se merece, iba a decir, pero no sé Sí. si se merece. Pero bueno, vamos a descansar. Pero se dice así. Le guste o no le guste. Vamos Se a dice tomar así. el fin de semana. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar el día lunes con mucha más información. Igualmente va a haber la información que pase durante el fin de semana, la pueden ir viendo en las redes porque vamos a ir viendo lo que pasa. El tiempo no para, va a estar todo en nuestra página web, eltiempodiario.com.ar, o nos buscan en Instagram o Facebook como Diario El Tiempo. Ahí está todo lo que sucede minuto a minuto. Un abrazo para todos.